Hola, bueno, y como lo prometido es deuda, acá estoy de vuelta eh, para presentarles la tercera clase de hoy, la primera parte de la clase de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, si quisiéramos abreviarla. En esta clase también vamos a definir objetivos que deberán conocer al finalizar la misma. Y en los objetivos se encuentra la definición de POC y los factores de riesgo involucrados, que conozcan la fisiopatología del enfisema y los mecanismos que provocan lesión de los tejidos y de la matriz extracelular, y que enumeren las diferencias entre bronquitis crónica y enfisema. En principio vamos a definir EPOC. La EPOC es una enfermedad progresiva y crónica con obstrucción del flujo de aire y que se debe a bronquitis crónica, a enfisema o a ambos. ¿Qué es la bronquitis crónica y qué es el enfisema entonces? La bronquitis crónica es una definición clínica, ya que se va a definir como el paciente que presenta tos con expectoración excesivas en varios días, por lo menos 3 meses en el año, durante al menos 2 años. Es decir, 3 meses seguidos de aumento de tos y expectoración durante por lo menos 2 años. ¿Y qué es el enfisema? A diferencia de la bronquitis crónica, que es una definición clínica, como vimos, solo se basa en la presencia de tos con expectoración, el enfisema también tiene un síntoma que es la disnea crónica, pero que es resultado de la destrucción pulmonar y el aumento de sus espacios aéreos. Por lo tanto, acá tenemos una definición anatomopatológica y clínica. Disnea producida por la ruptura de los alvéolos y los tabiques alveolares, con destrucción pulmonar. Hay una entidad que se llama Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o GOLD en inglés, que todos los años actualiza las definiciones de EPOC. La última definición, que salió en noviembre del año pasado, no tiene grandes cambios con respecto a los años anteriores y sería la definición oficial de EPOC. Ellos dicen en estas guías que la EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable, que tiene síntomas respiratorios persistentes y que se deben a la limitación del flujo aéreo, que tiene anormalidades la vía aérea y o los alvéolos, que está causada por exposición significativa a partículas nocivas o a gases y que está influenciada por factores del huésped. Hasta acá mucho de lo que ya vimos, ¿sí? Alteraciones de la vía aérea que producen una alteración, una limitación fija al flujo aéreo y que también responde a ciertos desencadenantes o a ciertas exposiciones, especialmente el humo. Y vamos a ver cuál es el humo, que es básicamente el humo del tabaco. Esta definición también se amplía con los síntomas más frecuentes que son disnea, tos y producción de esputo. Gran diferencia, acá ya encontramos la primera diferencia con el asma, en el cual, si bien hay moco, la tos en general no es productiva, no es con expectoración. Estos síntomas, disnea, tos y expectoración, se acompañan del primer factor de riesgo que lleva a esta enfermedad, que es el tabaquismo, como decía recién, y además otras exposiciones ambientales. Pero recuerden que el humo del tabaco es el principal factor desencadenante de la enfermedad. Acá lo tienen a Kurt Cobain fumando su último cigarrillo. Bueno, también la espirometría es otro elemento indispensable, otro método diagnóstico que es indispensable para el diagnóstico de EPOC. Con estos síntomas que mencioné antes, que son bastante subjetivos y muchas veces variables, no podemos determinar si el paciente es o no portador de EPOC hasta que no limitemos cuál es la obstrucción, delimitemos cuál es la obstrucción al flujo aéreo. Y esta obstrucción se confirma con la espirometría. ¿Cuándo se confirma? Cuando la relación BEF1, capacidad vital forzada, es menor al 70% luego de administrar broncodilatadores. Y esto es algo que es básicamente lo diferencia del asma bronquial, ya que como dijimos, el asma bronquial
los broncodilatadores mejoran esta relación después de realizarse la espirometría. Se vuelve a realizar otra espirometría con broncodilatadores y mejora. La diferencia con la EPOC es que como una limitación fija del flujo aéreo y que no se modifica con broncodilatadores, esta es la principal diferencia espirométrica con el asma bronquial. ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, si hablamos de prevalencia en Latinoamérica, aproximadamente es del 12%, el promedio es del 12%. Fíjense que este es el estudio platino que se hizo ya hace 10 años, que incluyó varios países. Nosotros no estamos incluidos, lamentablemente, pero bueno, hay un promedio del casi el 12%, en algunos países como México es el 8%, en Uruguay, por ejemplo, es el 20% la prevalencia, y bueno, esto da un promedio de 12%. Como nosotros no queríamos ser menos, en el año 2000, desde el año 2014 al 2016, especialmente publicados en el 2016 los resultados, se realizó el EPOC-AR, que es el estudio argentino sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este estudio se realizó en las grandes urbes, en grandes urbes como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. ¿Qué se obtuvo de este estudio? Que aproximadamente el 15% de los encuestados padecen EPOC. Esto era un cuestionario que se le administraba al paciente y además se le realizaban espirometrías. Aproximadamente esto da un número de 2,5 millones de personas mayores de 40 años portadores de EPOC. La edad también es un factor importante porque esta enfermedad se desarrolla lentamente y después de ciertos años empieza a tener síntomas y a tener alteraciones espirométricas. Sin embargo, el 87% desconocían que padecían EPOC. ¿Sí? O sea, si bien el 15% sabían que tenían EPOC, el resto desconocían que padecían EPOC y sin embargo tenían alteraciones espirométricas. Y también se vio que, de acuerdo al cuestionario administrado a los individuos a los que se realizaron este cuestionario, había alta asociación con sexo masculino, obesidad y bajo nivel socioeconómico y cultural. Fíjense la importancia del antecedente de tabaquismo, ¿sí? 21% de tabaquistas presentaron EPOC, 12% mujeres, 17% varones. ¿Cuánto varía en los no tabaquistas? 3 veces menos, ¿sí? 10% en varones y 9% mujeres. Bueno, también hablamos de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquellos a los cuales el paciente o el individuo está expuesto. Y estos factores de riesgo entonces es básicamente la exposición a partículas y la primera partícula es el humo del tabaco. También la biomasa, es decir, la combustión, la polución urbana, similar a los que vimos que desencadenan las crisis asmáticas. También hay exposición laboral, acuérdense de enfermedades en las cuales están expuestos a diferentes polvos o gases o sustancias químicas, infecciones, etc. Los factores del individuo son básicamente factores genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina. Esto produce una alteración, un desequilibrio entre las proteasas y antiproteasas, básicamente, y se produce destrucción a nivel del músculo bronquial. La edad y el sexo, mayor de 40 años y mujeres y en prematuros también se ve más incidencia. Hiperactividad bronquial, ¿sí? De alteraciones en el desarrollo de los pulmones y como dijimos, posición socioeconómica, aumento de hiperactividad en el asma y la bronquitis crónica. Todos estos son factores del individuo. Muchos son modificables y los otros no. Y con respecto a la exposición del humo del tabaco, algo muy interesante. Más del 80% de los pacientes que tienen EPOC son fumadores. Sin embargo, no todos los fumadores desarrollan EPOC, solo el 20% de los mismos. Esto es un factor muy importante que va hacia la teoría de la genética, fundamentalmente. No todos responden de la misma manera.
Hablando entonces de la fisiopatología, tenemos que considerar 3 pasos. También va a haber una respuesta inmunológica inicial y que es innata y la respuesta adaptativa. En el primer paso, entonces, se responde la respuesta inicial es al humo del tabaco. En el segundo paso, se produce la activación y proliferación de los linfocitos T. Y en el tercer paso, la activación de la respuesta adaptativa. ¿Qué sucede entonces en el primer paso que corresponde a la respuesta inicial al humo del tabaco? Cuando se expone al humo del tabaco el individuo, se produce el reclutamiento de macrófagos alveolares que liberan factor de necrosis tumoral alfa. Este TNF-alfa, a través del factor nuclear potenciador de las células kappa, de las cadenas kappa de las células beta, estimula la síntesis de interleuquinas, ya sea por los propios macrófagos o por las células epiteliales. Las interleuquinas, esta es la interleuquina 8. La interleuquina 8, ¿cuál es su función? Reclutar neutrófilos. Y estos neutrófilos se expresan fundamentalmente secretando sustancias que son proteasas, que reconocen el antígeno y este antígeno estimula a las células dendríticas inmaduras para que realicen la presentación del antígeno. En el segundo paso, entonces, se activa y se prolifera los clones de los linfocitos T. Y aquí, como dijimos, participan las células dendríticas inmaduras, que dijimos que son células presentadoras del antígeno. Presentan este antígeno a los linfocitos T a través del complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, que activa los linfocitos T a CD8 a linfocitos T citotóxicos, y el complejo de histocompatibilidad tipo 2, que transforman los linfocitos T CD4 en CD4 helpers tipo 1. Esta activación, entonces, a CD8 citotóxicos y a CD4H1 induce el reclutamiento de otros linfocitos T y otros linfocitos B, perpetuando entonces esta cascada inflamatoria. Entonces, en el paso 2, activación y proliferación de los linfocitos T, CD4, helpers 1 y citotóxicos tipo CD8. ¿Qué sucede en el paso 3? Se activa entonces la respuesta adaptativa, es decir, entran en acción estos linfocitos CD8 y los linfocitos C4, helpers 1, que producen los primeros, los CD8, necrosis y apoptosis de la célula, como resultado final obstrucción al flujo aéreo y producción de enfisema pulmonar. Los CD4 helpers tipo 1 producen daño de los tejidos. ¿Por qué? Porque secretan citoquinas. Estas citoquinas atraen células inflamatorias, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, que producen proteinasas y estrés oxidativo. Y también producen, por último, obstrucción del flujo aéreo. Y los otros linfocitos que son activados en la respuesta adaptativa son los linfocitos B, activados por estos mismos helpers 1, que estos linfocitos producen inmunoglobulinas y además producen complemento que también genera daño tisular. ¿Cuál es la función que cumplen las proteasas? Para eso tenemos que mencionar o tenemos que definir qué es lo que ocurre en la matriz extracelular. La matriz extracelular, como dijimos, por estas diferentes proteasas, se produce su destrucción por inflamación y proteólisis. ¿Por qué está formada la matriz extracelular? Por diversas sustancias, proteínas, como el colágeno tipo 4, los proteoglucanos, y especialmente por elastina. ¿Quién va a actuar sobre esta elastina, rompiéndola y destruyendo la matriz extracelular? Diferentes proteasas, pero básicamente y específicamente la elastasa. La elastasa entonces se encarga de disgregar o de destruir a la elastina. Esta elastasa, a su vez, fíjense quién la inhibe, la alfa-1 antitripsina. ¿Qué produce el déficit de alfa-1 antitripsina? Desarrollo del enfisema. El déficit congénito de la alfa-1 antitripsina, al no inhibir a la elastasa, produce degradación de la elastina y desarrollo de enfisema congénito. Hay otras proteasas responsables de la lesión tisular y de la matriz extracelular, como la proteasa 3, las catepsinas, y también las metaloproteinasas, que son activamente pueden actuar como
pro y como antiinflamatorias. Como proinflamatorias especialmente, derivadas de macrófagos y neutrófilos, degradan la matriz extracelular. ¿Sí? La expresión anómala de las metaloproteinasas, especialmente la metaloproteinasa 9, actúan degradando la matriz extracelular. Bueno, aquí tienen entonces el cuadro de los buenos y de los malos de la película. Las proteasas como la elastasa de los neutrófilos, la proteinasa 3, las catepsinas, las metaloproteinasas, y estos son los que los inhiben. Bueno, y acá tienen un cuadro que parece complicado, pero si lo vemos juntos, vamos a ver que no resulta tanto y que nos permite resumir las lesiones que se producen a nivel bronquial y a nivel parenquimatoso en la EPOC y en el enfisema, básicamente. Esta es la gran diferencia con el asma, que solo presenta lesiones a nivel hasta los bronquiolos terminales. Bueno, dijimos que el humo del tabaco y los humos de otras combustiones como la biomasa y otras partículas y gases llegan a la primera línea defensiva del aparato respiratorio, que la constituyen las células epiteliales, los macrófagos, los neutrófilos y los mastocitos. Estas se convierten entonces en células inflamatorias que van a tratar de actuar contra la infección, pero que terminan produciendo factores que determinan el inicio de la cascada inflamatoria. Estas células, básicamente el factor activador de plaquetas, derivado de los macrófagos, la histamina y la prostaglandina 2, derivada de los mastocitos, que producen contracción, mediadores que son mediadores que producen contracción del músculo liso a nivel bronquial. Después hay otras sustancias como el Transforming Growth Factor beta, producido por los linfocitos T, la elastasa de los neutrófilos o la interleuquina 17A, producida por los linfocitos CD4, que aumentan la secreción mucosa, provocando mayor obstrucción bronquial por la formación del tapón mucoso. Así como hay diferentes mediadores que aumentan la inflamación y la apoptosis, como los linfocitos T, el leucotrieno B4, perdón, secretado por los neutrófilos, al igual que la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, secretado por los mastocitos y los linfocitos CD8, y el interferón gamma y la interleuquina 6, también producidos por los linfocitos. ¿Qué producen estos? Aumento de la inflamación a nivel bronquiolar. Entonces, todas estas células participan en la obstrucción respiratoria por broncoconstricción, aumento de la producción de moco e inflamación a nivel bronquial. Sin embargo, dijimos también que en la EPOC se produce daño parenquimatoso. ¿Cuáles son los principales responsables de la formación del enfisema, es decir, de la ruptura de la matriz extracelular y de la lesión tisular? Especialmente las metaloproteinasas, como dijimos, secretadas por las células dendríticas y los macrófagos, así como también la elastasa de los neutrófilos. Estas dijimos entonces que alteran diferentes proteínas estructurales, produciendo la formación del enfisema, por destrucción de los tabiques alveolares también, a lo que colaboran en la inflamación parenquimatosa diversas sustancias como las perforinas, granzima beta y el factor de necrosis tumoral beta, secretadas por los linfocitos TCD8 citotóxicos. Entonces, la inflamación y el enfisema parenquimatoso y la broncoconstricción y la inflamación con hipersecreción mucosa de los bronquios llevan a la obstrucción respiratoria producida básicamente en respuesta al humo del tabaco. Hablemos entonces de enfisema y ya vimos recién cuáles son las consecuencias funcionales de la inflamación crónica: la obstrucción al flujo aéreo, el colapso expiratorio del árbol bronquial y la pérdida del retroceso elástico. Esto lo vieron también con Javi la semana pasada, ¿sí? La fuerza elástica pulmonar y la fuerza elástica torácica. ¿Por qué se pierde este retroceso elástico? Porque al haber ruptura de los alvéolos a nivel parenquimatoso, se pierde la estructura que hace que se mantenga una adecuada compliance, una adecuada resistencia.
¿sí? Entonces el retroceso elástico se pierde y ese pulmón se vuelve rígido, no tiene la capacidad de producir un retroceso elástico adecuado. Fíjense las lesiones que se producen en el enfisema. Este sería un alvéolo con los bronquiolos terminales y el alvéolo normal, con la estructura del acino normal. Y acá tenemos un enfisema centroacinar, donde la lesión se produce básicamente a nivel de los bronquiolos terminales, pero que mantiene el alvéolo intacto. Y el enfisema panacinar, que todo el acino está alterado. Todo el acino está destruido, fíjense que las paredes alveolares se pierden, ¿sí? La estructura arquitectónica se pierde. Si lo viésemos en una radiografía, se verá entonces que el centro lobulillar se afecta principalmente en la región proximal y se destruyen los bronquiolos respiratorios con integridad de los alvéolos distales. Y en el panacinar ocurre con frecuencia en los lóbulos inferiores del pulmón, en los segmentos basales y en los márgenes anteriores, y esto se produce una destrucción total del acino. Entonces, y llegados ya a este punto que casi estamos llegando al final de esta presentación primera de POC, ¿cuál es la diferencia con todos los conocimientos que tienen entre asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, eso tengan paciencia, quédense en casa y vamos a seguir un poquito más, que vamos a hablar también de la clínica de la EPOC en la próxima presentación. Sin embargo, hasta acá podemos decir cuáles son las alteraciones a nivel fisiológico y fisiopatológico en una entidad y en otra. Entonces, debemos recordar que el asma es una enfermedad de la vía aérea grande. Los alvéolos se mantienen intactos y el EPOC de la pequeña vía aérea. Esa es la gran diferencia a nivel histológico. Con respecto a la génesis y a las estirpes celulares que participan, tengamos en cuenta que el asma responde a determinados alergenos que llegan a la vía aérea y hacen que tanto que los mastocitos como las células epiteliales produzcan reclutamiento de eosinófilos que activen los linfocitos CD4 T helpers tipo 2 y produzcan broncoconstricción e hiperreactividad bronquial. La EPOC, sin embargo, va a responder básicamente a diferentes humos, especialmente el humo del tabaco, y lo que van a responder en primer término van a ser los macrófagos y también las células epiteliales, y que van a producir la activación de los linfocitos citotóxicos CD8 y el reclutamiento de los neutrófilos, que recuerden que tenían proteasas, que especialmente la elastasa, que lesionaban la matriz extracelular y los tejidos. ¿Qué produce esto? Estrechamiento de las vías aéreas y destrucción alveolar. Tanto el asma como la EPOC produce una limitación al flujo aéreo, variable el asma y fija la EPOC. La EPOC es completamente irreversible a diferencia del asma, que es completamente reversible, excepto en el, y ustedes ahí me tienen que responder, remodelado. Sin embargo, y para complicarles un poquito la vida, puede haber una interacción entre las dos entidades, que es algo más o menos en el 10%, se ve en pacientes que tienen características de EPOC y características de asma. Se la denomina bronquitis sibilante, porque recuerden que el asma tenía más que nada sibilancias, porque se producía broncoconstricción. Entonces hay un 10% de pacientes que tienen un poquito de cada una de las enfermedades y que esto se denomina entonces bronquitis sibilante. Bueno, llegamos al final de la primera parte de la clase de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vayan a tomarse un recreo, tómense una copita y la seguimos en la segunda parte.